agradecerles su venida aquí para este seminario que por primera vez llevamos a cabo entre el Grupo de Investigación de Filosofía de la Universidad de Panamá, Politay, y el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS, en lo que pretende ser, sí, hoy en el corto plazo un conversatorio, pero luego queremos que sea el primero de una serie de conversatorios de este estilo en el futuro inmediato, ¿no? Además, un conversatorio que también tenemos el compromiso de que esto se convierta en una publicación, en un trabajo respaldado por el papel y la letra impresa, de lo que aquí empecemos a discutir también. Y ya de entrada pues agradecemos sus opiniones, sus comentarios, sus críticas a lo que aquí vamos a exponer. La metodología es muy sencilla. Vamos a tomar la palabra, o van sobre todo a tomar la palabra mis cuatro colegas aquí presentes durante unos 12-13 minutos. Llevaré el tiempo para que no se pasen de este margen, de manera que después de esa primera presentación haya una segunda especie de réplica, inmediatamente darles la palabra para terminar, eso sí, escrupulosamente cumpliendo el horario del mediodía. Bueno, hemos escogido un tema que es el que ven, que está en la pared, y está en la convocatoria de la posverdad a la posdemocracia. Si ustedes recuerdan, el término de posverdad hace ya 9 años fue declarado, si no recuerdo mal, por The Economist como la palabra del año, y también por lo que sería, ¿no?, el legado del diccionario de Cambridge, ¿no? Como una palabra que se había introducido en la vida de todo el mundo como consecuencia básicamente de 4 fenómenos que se dieron, fenómenos políticos que se dieron en el año 2016, que fueron las elecciones norteamericanas, el plebiscito por la paz de Colombia, el Brexit, y evidentemente también las jornadas de movilización y demás que se dieron en Cataluña en torno a aquel momento dramático que vivió España con respecto a una posible secesión catalana y demás, ¿no? Entonces, la posverdad, o lo que se empezó a denominar los hechos alternativos, estaban muy vinculados a enormes cambios en la comunicación, en la información, pero sobre todo enormes cambios en lo que hemos venido denominando la sociedad digital, la revolución digital exponencial. Una revolución digital exponencial que tendrá su paroxismo, su punto todavía de inflexión hacia arriba en la pandemia, durante la pandemia, como consecuencia de que lo digital se adueñó en nuestro comportamiento cotidiano, la manera como consumíamos el tiempo, pero también cómo nos informábamos y demás, y cómo nos familiarizábamos con una serie de instrumentos que estaban ya ahí, los que se inventaron entonces. Skype llevábamos usándolo mucho tiempo, ni que decir tiene las propias redes sociales y demás, pero que, repito, la pandemia fue el momento de acelerar este proceso. Además, en un ambiente en el que las falsas o las verdades a medias, las mentiras, la intoxicación, a propósito del papel del significado de Wuhan, a propósito del papel de las vacunas, de las campañas que se vivieron en unos u otros países de desinformación, etc., ¿no? Bueno, esto fue un momento, repito, el año, sobre todo a partir de febrero-marzo del año 2000, que va a continuar del año 2020, que va a continuar evidentemente en el año siguiente, en el año 21 y parte del año 22, pero ya para consolidar un escenario de cambio, ¿no?, de cambio radical.
leí hace muy poco que evidentemente, tres datos. Las redes sociales no existían en el siglo pasado, es decir, si ponemos el reloj a cero, en el año 2000 no existían. En el año 2000 aproximadamente el 6% de la población teníamos acceso a Internet, o usábamos el Internet, el 6% de la población mundial, mientras que en el año 2025 ya es el 67% de la población que tiene conexión a Internet de manera frecuente, de manera habitual y demás, ¿no? Es decir, esa revolución, como digo, que se puede insertar en el cambio ha habido en las distintas épocas de la civilización, del ser humano. La gran característica es su condición exponencial, ¿no? La velocidad a la que se ha desarrollado tanto en el tiempo como en el espacio. Y el tercer dato es que dos grandes empresas, Nvidia y Microsoft, si fueran países y su capitalización supusiera su Producto Interior Bruto, hoy serían el cuarto y quinto país del mundo, Nvidia y Microsoft. Lo cual significa también que ha habido un complejo, en un determinado momento recuerden que se habló del complejo militar industrial, ¿no? Pues ahora hay un complejo tecnológico industrial que tiene un poder como ningún otro actor económico tuvo en la historia de la humanidad, ¿no? y que tutean, por supuesto, a unos estados sobre la base de un poder extraño que son los datos, ¿no? Es decir, un poder que no está depositado en una mina de oro, que no está depositado en un pozo petrolífero o gasífero, sino en los datos que están almacenados en la nube. Bueno, este escenario hoy en el ámbito de la política, y ya con esto termino mi breve introducción, se aboca a una situación que podemos denominar de postdemocracia. ¿Por qué postdemocracia? ¿Por qué esta cuestión de buscar siempre nuevas palabras, nuevos términos, etcétera? Bueno, porque ha habido un cambio de paradigma clarísimo en los últimos, yo me atrevo a decir un poquito más, en los últimos, sí, seguimos poniendo el año 2016 como un año frontera. ¿Qué pasa? Hasta el año 2016, grosso modo, había una ilusión en las sociedades de que la democracia era el único juego, como dijo en su momento Juan Lin, el único juego político posible. No podía haber otro juego, la única legitimidad era la legitimidad democrática, y ahí nos habíamos ido ciñendo los distintos proyectos, los distintos programas de análisis, de estudio de la ciencia política, ¿no? Probablemente uno de los elementos que más ha avanzado la ciencia política entre el año 2005 y el año 2015 fue lo que se llamó la Agenda de la Calidad de la Democracia, por la que distintos grupos con diferentes metodologías se empeñaron en medir la calidad de la democracia, ¿no? Y, repito, distintos grupos, distintas metodologías y distintas, si se quiere, incluso concepciones de la democracia, pero está Freedom House, está Idea Internacional, está The Economist Intelligence Unit, está la Fundación Bertelsmann, está el proyecto de variedades de la democracia de la Universidad de Göteborg, y ya digo, un esfuerzo muy sólido. Y bueno, al medirse la calidad de la democracia, nos hemos ido encontrando, y todos los índices absolutamente coinciden, que a partir del año 2015-2016 absolutamente se produce un deterioro mundial, un deterioro global. Es decir, yo en un determinado momento eso lo definí como una especie de situación de fatiga de la democracia, pero da la impresión de que ahora es muchísimo más serio, sobre todo tras lo acontecido en Estados Unidos a partir del 20 de enero, ¿no? Estados Unidos, no digo que fuera el modelo, pero sí evidentemente era una roca sólida en el ámbito de la teoría democrática y del ejercicio de la democracia, etcétera. Hoy es un enfermo, ¿no? Es un país enfermo en ese sentido y un país que camina hacia la autocracia. Entonces, esto por un lado, pero por otro lado, los retrocesos que estamos viendo en distintos países de América Latina, algunos siguiendo pautas que son clásicas, que son viejas en la historia de América Latina, lo acontecido, sobre todo lo acontecido en Nicaragua, El Salvador y Venezuela, son procesos que uno puede encontrar en épocas pretéritas, ¿no? Pero no el deterioro que registra la democracia
en otros países, como por ejemplo puede ser México, como por ejemplo puede ser Argentina, como es el caso peruano, o incluso el propio caso colombiano. Ayer tuvimos sobrada información a propósito de Colombia y cómo el país sufre un proceso de regresión democrática, cuando precisamente era uno de los países que más positivo había dado en estos índices. Bueno, y a ello hay que señalar que uno de los grandes países, o el primero o segundo país, como ustedes quieran considerar, lo que es China, evidentemente tiene una propuesta que no tiene nada que ver con la democracia. Esto no es nuevo, esto ya viene de atrás, pero supone que estamos hablando, por consiguiente, de miles de millones de personas que están bajo un paraguas que no es democrático, que tampoco, uno puede decir que es autoritario, pero no sé hasta qué punto tampoco, o sea, y no sé si estamos empezando a plantear, y esto lo ligo con lo que planteaba antes de la gran transformación digital, un nuevo escenario en el que, a propósito de Byung-Chul Han, Carlos, la voluntad general pueda ser conocida a través de inteligencia artificial, con lo cual se cumplan los deseos, las necesidades, las querencias, las demandas de la ciudadanía, no a través de la representación y de la participación política clásica, sino a través de otro tipo de mecanismos. Esto, por supuesto, estoy elucubrando, pero es algo que precisamente queremos analizar en este seminario, queremos analizar con los colegas. Bueno, para todo ello, y ahora ya sí que he concluido, están aquí conmigo y van así a hacer la intervención. En primer lugar, la doctora Raiza Uribarri, que es de CIEPS y que va a abordar desde su propia especialización en el ámbito de la comunicación, de las nuevas tecnologías y demás, este escenario. Luego van a tener espacio para intervenciones 3 colegas del grupo Politay. Por el orden que van a intervenir, el primero será Toribio Pineda, en segundo lugar Carlos Con. Toribio Pineda es filósofo, es candidato a doctor y muy pronto será doctor en filosofía. Carlos Con es filósofo, muchos años profesor de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, y finalmente Jorge Llanareas, filósofo, a quien no necesita más presentación en esta casa, pero actualmente pues, profesor de la Universidad de Panamá, el profesor de FALIU y demás. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4. Sí, os pido que tengáis el control del reloj para que sean 12 minutos, 12-13 minutos y adelante. Nos decía Manolo en su introducción, nos planteaba un escenario de fatiga democrática. Su propio libro, Las huellas de la democracia fatigada, nos ponen en un escenario donde la democracia, por decirlo en términos bien concretos, está en cuestión. Es decir, como régimen político, la democracia está cuestionada. Hay ingentes grupos humanos que están padeciendo los déficits de la democracia. Esto ha llevado, dicen algunos, a la emergencia de este tipo de liderazgos que los podemos ver no solamente en la región de América Latina, sino también en otros lugares del mundo. Lo ha referido Manolo también, en el caso de Donald Trump en Estados Unidos, pero también en diferentes corrientes ideológicas. Líderes autoritarios, líderes que, montados sobre esos déficits democráticos y validos de un discurso, si se puede decir hostil, demoledor, en búsqueda de un enemigo al cual culpar de esta tragedia de miseria y de pobreza, comienzan a hacer uso de este nuevo escenario de comunicación global que les permite pasar a la desintermediación. Es decir, ya son líderes que se montan en estos discursos hostiles, y aquí vemos, por ejemplo, tenemos a Trump, pero también tenemos a Javier Milei, pero también tenemos a Nicolás Maduro, que, digamos, abiertamente se dirige al presidente de la República de Panamá llamándolo viejo asqueroso. Es un lenguaje pugnaz, un lenguaje incendiario, un lenguaje que se anida en esa necesidad de
señalar un enemigo y hacerlo responsable o culpable de esa tragedia, ¿no? Como nos comentaba Manolo, todo esto tiene bastante que ver o se anida en este fenómeno que se conoce como posverdad. Fue el diccionario Oxford que lo denominó palabra del año, el año del Brexit, el año de la primera victoria electoral de Donald Trump, pero también de otros dos sucesos importantes a escala mundial. Posverdad, ¿qué es la posverdad? También el diccionario de la Real Academia lo define como la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Y usualmente la posverdad se ha venido asociando a la desinformación. Cuando se habla de posverdad, usualmente la gente piensa en escenarios de desinformación, en lo que ese oxímoron que se ha acuñado, que se denomina fake news o noticias falsas, y es un oxímoron porque si es noticia no tendría por qué ser falsa. Este es un fenómeno que es muchísimo anterior, viene mucho más atrás, que es lo que se conoce hoy como posverdad. Ya, por ejemplo, este artículo da cuenta de la falsedad de las noticias durante la campaña electoral en Colombia de 1930. Es decir, las noticias falsas o la propaganda o la comunicación dirigida ha existido desde hace mucho. El Diario Oficial de Colombia también recoge este artículo, publicar noticias falsas de las que pueda resultar alarma o peligro para el orden público o grave daño a los intereses o créditos del Estado serán penalizadas. Estamos hablando de 1888, o sea, mucho más atrás. Contemporáneamente vemos este tipo de viñetas. Los diarios hablan cada vez más de la contaminación, los diarios inventan, mienten, dicen la mitad de lo que sucede. Es decir, es un fenómeno que se arrastra desde hace mucho más atrás. Pero, ¿qué resulta? Que estos líderes carismáticos, no soy politóloga, pero me atrevería a decir de corte populista, lo que han hecho es valerse de ese nuevo escenario que les permite comunicarse de tú a tú con las audiencias y no pasar por los mecanismos de verificación y de control del periodismo tradicional para endilgar esas responsabilidades. Donald Trump, y esta es su última campaña, decía que salvo Fox, todas las cadenas eran cadenas de noticias falsas. Y vemos que es él justamente quien acuña ese término, fake news. Fake news viene de la boca de un líder político y está demostrado, y así lo dice el Digital News Report, que la mayoría de las expresiones y las piezas desinformativas que terminan acuñándose y viralizándose provienen de líderes políticos. Es decir, hay una gran responsabilidad del liderazgo político y en eso se incluyen las agencias que llevan a cabo las campañas políticas en el fenómeno de la desinformación, pero que, como digo, lo trasciende. La posverdad más bien busca esto, ir a la creencia. En el fenómeno de la posverdad no importan los hechos, no hay un acuerdo sobre los hechos. La Premio Nobel de la Paz, que por primera vez lo gana una dupla de periodistas, la filipina María Ressa y un periodista ruso, se afinca en esa idea de que ahora no importan los hechos, lo que importan son las opiniones, las creencias. Por eso yo refuto las vacunas, sí, antivacunas, terraplanistas, negacionistas del holocausto. Son opiniones, esos son hechos que han ocurrido, pero no, yo decido no creerlos. Y ahí apuntan esos discursos que este tipo de liderazgos utilizan para aglutinar ingentes grupos de población. No, papá, esa es una noticia falsa, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Es decir, ¿y cómo se logra eso? Porque el peligro es este, cuando me enteré que era mentira ya era verdad. ¿Cómo se produce esa conversión entre una mentira que se instala a ser verdad? Acordémonos de Goebbels, ¿no? El padre de la propaganda. Se da porque, como bien nos decía Manolo ahora, los medios de comunicación del siglo XXI cambiaron.
Antes teníamos una especie de brújula, que eran estos medios que nos organizaban la visión de la realidad. Cuando había este tipo de hechos, la paz mundial se ha firmado, el hombre llegó a la luna, etc., había unos medios que desde un foco emisor desplegaban a una colectividad que los consumían y daban hecho por cierto, y había un respeto o una valoración del método periodístico para recabar esas noticias, verificarlas, ponerlas en el torrente informativo. Hoy eso no es así. Hubo una transformación mediática que iba de una difusión de uno a muchos a conexiones entre muchos, y esas conexiones entre muchos lo que hacen es viralizar rápidamente ese tipo de discurso. Ya no hablamos de secuencialidad, ya no leemos secuencialmente, ahora brincamos de un lugar a otro y brincamos velozmente sin procesar lo que consumimos en un momento. Ya no hablamos de monomedia, hablamos de multimedia. Los estímulos ahora nos llegan en el bolsillo de nuestros pantalones, nos vibran los teléfonos, nos llegan torrentes de información por segundo. Y ya nosotros no recibimos, nosotros interactuamos. Nosotros no somos solo receptores. Hay un emisor-receptor, obviamente debilitado en grupos que no tienen el mismo potencial de emitir que otros, pero que sí emiten. Ahí hay un peligro y una diferencia. Pero todo esto se monta sobre ¿qué? Cuando nosotros estamos en ese torrente de información digital y nos ponemos frente a unas pantallas, hay un algo que nos atrae, hay un actor que nos busca, hay un actor que nos seduce, como ese imán. ¿Y qué es lo que nos seduce? Cada vez más estos contenidos que son altamente emotivos, que nos llevan a hacer clic, que nos llevan a ir a hacer scrolling, y de repente nos conseguimos por media hora haciendo scrolling en un teléfono de modo infinito y no ir a leer lo que tendríamos que leer secuencialmente en un texto más nutritivo. Es como la comida chatarra lo que está allí. Por ejemplo, esto, seguramente ustedes lo vieron, que a una niña la bautizaron ChatGPT en Colombia. Sí. Eso lo publicó incluso El Tiempo, Infobae, medios reconocidos. Pues no, eso no existió. La Registraduría de Colombia hizo su trabajo con base en pesquisa periodística, eso no existió. Pero ahora cuando se va a desmentir, ya todo el mundo dice, ay, hay una niña que se llama ChatGPT en Colombia. O sea, la velocidad con la que esto se produce es increíble. ¿Y qué es lo que pasa? Este libro del francés Christian Salmon, que se llama Storytelling, es de principios de los años 2000. Él hablaba del poder de las historias. En este ecosistema no importa tanto el storytelling, sino el storyteller. Y a eso voy con la interactividad. Cuando se narra una historia y está bien narrada y está inserta en mis propios deseos, yo mismo la viralizo. No hay nadie que me diga, mira, por favor, haz viral esto. No, yo lo hago viral porque tiene que ver conmigo, con mis intereses, con mis deseos. ¿Y eso por qué sucede? Sucede porque hay estas empresas que esta investigadora, René Di Resta, ha llamado gobernantes invisibles. Son los gobernantes invisibles, son las grandes empresas norteamericanas y chinas, las GAFAM, conocidas como GAFAM, Google, Apple, Meta, en vez de Facebook, Apple y Microsoft, y estas otras, Baidu, Alibaba, Tencent y Mi, que acumulan el poder que les permite el tener esa ingente cantidad de datos. Esa cosa curiosa que son los datos, nosotros se los damos a todas las plataformas que se montan sobre estas empresas y nos conocen mejor que nosotros mismos. ¿Cómo tiene esto su impacto político o su impacto económico? Ahí vemos, esto fue la juramentación de Donald Trump. Aquí tienen los capitanes de las empresas, de las mayores empresas tecnológicas norteamericanas sentadas al lado del poder. Vemos cómo ocurren todas estas campañas de grandes empresas consultoras políticas que son capaces de, igual que Cambridge Analytica, capturar todas esas cantidades de datos
y poder perfilar bien los usuarios. Pero tenemos también esto que es bien grave, que es el poder de la vigilancia, el panóptico digital. Esto pasa en países autoritarios como en Venezuela, que hay un sistema de protección social que funciona a través de un sistema que se llama Sistema Patria, al cual usted tiene que suscribirse para tener su jubilación, sus bonos, etcétera, su salario, incluso a los profesores universitarios, y que le ha permitido al gobernante de turno en un momento desplegar sus acciones de seguridad a través de los órganos del Estado, perfilados esos sujetos, irlos a buscar a sus casas posterior a las elecciones del 28 de julio. Esto es lo que llama Bremer el momento tecnopolar. Cuando hubo el asalto al Congreso en Estados Unidos, no hubo acciones institucionales, hubo acciones privadas, de corporaciones privadas que intervinieron en el momento. Facebook y Twitter suspendieron las cuentas de Donald Trump, Amazon, Apple y Google eliminaron Palmer, PayPal y Stripe dejaron de procesar pagos a las campañas. Fueron acciones privadas, decisiones de empresas privadas en su ejercicio de poder sobre la comunicación pública. Si la comunicación pública, si lo queremos poner en esos términos, se ha privatizado. Y el uso de las tecnologías emergentes en la guerra contra Ucrania, también hay investigadores que han visto esto. Basta con ver las decisiones de Elon Musk y Starlink, poner y quitar Starlink a conveniencia en los momentos más álgidos de la guerra. Ya campañas de inteligencia artificial, los primeros políticos virtuales, la inteligencia artificial nominada como candidatos presidenciales, un robot que salió tercero en las elecciones en Japón, el partido sintético danés, un ministro rumano que crea una inteligencia artificial para gobernar de acuerdo a lo que decía Manolo, con la voluntad popular. Candidatos en Estados Unidos también, y este es uno de los últimos, AI Stick. Detrás de todos esos avatares obviamente hay personas. Y lo que ya tenemos en Colombia. En Colombia se ha lanzado un grupo que se llama Educracia, vaya nombre, Educracia, que se propone como una revolución política y eliminar los políticos en la cadena de intermediación. Antes decíamos, no es la nube, son los cables que hay detrás de todo esto. La Sociedad Mundial, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, se aspiraba a que la conectividad para todo fuera un motor de desarrollo. Pero resulta que ese impulso, esa energía que mete la digitalización en la sociedad y pasa de lo político, lo social, lo económico, no hace con esa rapidez, sino ensanchar cada vez más rápido las brechas. Y aquí tenemos la brecha que se está generando con la inteligencia artificial. Solo 100 empresas representan el 40% de la inversión mundial. Estados Unidos y China operan más del 90% de los centros de datos. África y Latinoamérica están prácticamente ausentes del mapa. Hay una brecha de procesamiento de la información y sabemos lo que implica procesar con velocidad información en esta sociedad digitalizada. Y eso tiene un aspecto material. Estos son los centros de datos de inteligencia artificial que se están construyendo alrededor del orbe este mundo en Albuquerque, en Texas. Son centros que además se ocupan territorios amplios, consumen agua, consumen energías, y también tiene que ver la parte ecológica, las consideraciones ecológicas. Y bueno, ahora no es la inteligencia artificial, son los GPUs, los Graphics Processing Unit, que están en disputa, y esa es la gran disputa ahorita entre Estados Unidos y China. El poder fabricar, distribuir estos procesadores. Entonces, bueno, sí hay algunas cosas que se están distribuyendo en África. Sí, en África están los etiquetadores de inteligencia artificial, que ganan centavos de dólar y son un montón. Pero el poder de tener esto está en las grandes potencias. Entonces, bueno, yo llego hasta acá y espero no haber un Muchas gracias. Tenemos una plataforma de lanzamiento para abordar ahora, Toribio, tu reflexión. Adelante. Bueno, sí, creo que está bastante conectado con lo que voy a comentar sobre el tema de la posverdad, en donde
voy a acercarme a la obra de Hannah Arendt, un poco lo que sustenta Manolo y Raiza, de que ahora la posverdad puede ser un concepto de gran moda, pero que está presente en la historia de las ideas, y está presente en la filosofía desde hace mucho tiempo, quizás con otros nombres. Por ejemplo, la modernidad nos trajo a nosotros una nueva manera de valorar y de aproximarnos a la mentira. La mentira es un tanto diferente de la racionalidad moderna a aquella mentira noble, socrática, antigua, o aquella mentira medieval, y lo que estamos viendo hoy, que ya ni siquiera decimos mentiras ni mentiras deliberadas, sino estamos empezando a hablar de no sé si será un eufemismo, y llamarlo de posverdad. Pero antes de entrar en el asunto de la posverdad, yo siempre he tenido esta debilidad por el tema terminológico y las aproximaciones conceptuales. Y cuando vemos el concepto en las láminas de posdemocracia y las discusiones que nosotros tenemos semanalmente con respecto a tres conceptos que son necesarios y que yo sé que aquí todo el mundo tiene conocimiento sobre las definiciones de qué es humanismo, por ejemplo, o qué es transhumanismo y qué es poshumanismo, porque hoy en día incluso hay ciertos prefijos que son discutibles, por ejemplo el propio prefijo trans, el prefijo post. Entonces, en ese contexto, quizás reflexionar un poco sobre cuáles son las definiciones que nos permiten a nosotros, desde esta postdemocracia, poder comprender cuál es el estado, por ejemplo, de la subjetividad, de esta subjetividad que arranca desde el mundo antiguo, cuando Protágoras dice: el hombre es la medida de todas las cosas. Una frase que tendría mucha discusión hoy, tiende a que, bueno, ahora dicen, hay que decir que de todas las cosas el ser humano medida es. Sería la manera más correcta de traducir digamos, al español. Pero habría que preguntarnos, bueno, si él estaba hablando del ser humano, solamente estaba hablando del hombre, o si estaba hablando solamente de aquellos que hablaban en griego. Son discusiones muy antiguas, pero que ubican al ser humano como sujeto del conocimiento. A partir de todas estas manifestaciones culturales, artísticas, filosóficas, ahora el ser humano se siente el centro de todo. Llámese el mundo, llámese la antigüedad griega, llámese el planeta Tierra, el ser humano se siente dentro e incluso posteriormente fuera del planeta. Y creemos que hay una historia lineal, humanística, a través de la cual se ha desarrollado el ser humano. Y no es así, porque si hoy vamos a hablar de posdemocracia, nos podemos preguntar si en algún momento de nuestra historia hemos perdido la subjetividad. Y hay que recordar que por un poco más de 1000 años el ser humano dejó de ser el sujeto de su propia historia. Y Dios es algo que es difícil de comprender, quizás los teólogos nos puedan dar más luces, pero Dios se convirtió en el sujeto de todo. Y nosotros pasamos a un segundo lugar como criatura de Dios. ¿Y qué tan débil es nuestra situación actual, en donde nosotros en una posdemocracia, con este supuesto desde Platón hasta hoy que somos los sujetos políticos, hasta qué punto nosotros estamos acercándonos a un momento en donde como sujetos políticos de la democracia estamos perdiendo ese protagonismo, estamos perdiendo esa condición. Junto con el humanismo ha surgido este debate del siglo XX, que es un debate interesante por la incursión de la tecnología, toda esta racionalidad actual. En realidad, creo que no sé por qué la gente menosprecia tanto la historia, porque antes del siglo XX, como vivíamos los seres humanos, o sea, no había luz eléctrica, no había saneamiento. Ahora hay una gran discusión sobre los derechos que hay en torno al agua, cómo bebía la gente agua. Entonces, el siglo XX, con toda esta tecnología, ha ido mejorando la condición de vida de los seres humanos. En la conversación que teníamos anteriormente en otro evento, yo quedé muy sorprendido en la Feria del Libro que llegó una muchacha que le faltaban partes del cuerpo en una de estas sillas de ruedas, pero esas partes de su cuerpo estaban ya completas.
Sí, tenía los brazos, tenía las piernas, pero no eran piernas ni brazos humanos. Esto nos lleva a nuevas discusiones transhumanísticas de cómo nosotros, como sujetos humanos, tenemos una nueva relación con la tecnología en donde estamos mejorando nuestras condiciones de vida. Bueno, lamentablemente, quizás este tipo de nuevo comportamiento ha coqueteado más con el neoliberalismo, con los sistemas capitalistas, y pareciera que el transhumanismo no es tan democrático, sino que solamente algún tipo de personas tienen acceso a todo esto de la biología genética, de esto que se discute hoy en día, que no sé cómo va a ser la democracia o las jubilaciones, pero hay varios filósofos sobre 90 años, hay muchos seres humanos sobre 100 años. Entonces todo el tema de envejecer en el marco del transhumanismo se está convirtiendo en un objetivo. Y aquellos que tienen mucho dinero, me imagino con la imagen que muestra Raiza, ¿cuándo va a morir esta gente? Con la capacidad económica que tienen en un fenómeno transhumanístico, ¿pueden ellos decidir cuándo van a morir? Son discusiones que tenemos hoy, porque Steve Jobs no tuvo esa oportunidad. Un cáncer de páncreas, creo que fue de páncreas, eliminó y terminó con su vida. De todo este transhumanismo, ¿cómo está afectando la comunidad política, la vida política? Es muy cómodo hoy en día ir aquí a la Autoridad Nacional del Pasaporte y pagando $75 tienes el pasaporte en 10 minutos. Y si no lo pagas, bueno, lo tienes en 3 días y ya te lo estás recibiendo hasta en 24 horas. Entonces, ¿por qué? ¿Será que los funcionarios son más eficientes? Yo tengo mis dudas con respecto a eso. Yo creo que la incorporación de la inteligencia artificial va eventualmente a ir desarrollando gobiernos más inteligentes y nosotros vamos a estar viviendo más cómodos. Ahora eso se va a transmitir. El que no vino aquí puede reproducir esto 20 veces en la casa. Nos van a criticar a todos nosotros con la comodidad de leer y decir esto lo dijiste bien, esto no lo dijiste bien. Pero de pronto, ¿hasta qué punto nosotros estamos recostándonos en esa comodidad? Y por lo menos en Rossi Braidotti nos presenta ese fenómeno transhumanístico como un proceso, pero un proceso ¿hacia dónde? Y ese proceso, el fin, es lo que vamos a discutir acá dentro de un marco de la posdemocracia que está dentro de la definición de lo que es poshumanismo. Yo siento que, por ejemplo, esta autora que hemos decidido leer es bastante optimista porque todo esto del fin de la historia, todo esto del fin de la humanidad es tan dramático. Ella no nos lo plantea así, dice, no, lo que va a acabar definitivamente es el fin de una noción de la manera en cómo hemos vivido los seres humanos. Vamos a aproximarnos ahora a una nueva, no es que se van a eliminar los seres humanos, sino que vamos a tener ese atrevimiento de vivir de una manera diferente y quizás con el reto de compartir la condición de sujeto de conocimiento, de sujeto político, con otros actores que causan, o sea, con todas las películas que hay del 70 hacia acá y que cada día son mucho mejores, pareciera que hay muchos sujetos no humanos. Digo, sujetos no humanos hemos tenido siempre, tenemos a Dios, tenemos las instituciones, pero este nuevo sujeto no humano es sumamente interesante y que estamos analizando, y estos espacios son los necesarios para el tema de, bueno, qué tipo de sujeto en realidad es la inteligencia artificial. Y en la posdemocracia, ¿cuál es el rol que va a tener la inteligencia artificial? Pero bueno, por cuestiones de tiempo, yo sí, el tema es la posverdad en Hannah Arendt, pero sí creo que vale reflexionar sobre, bueno, qué es humanismo hoy, qué es transhumanismo por la comodidad que estamos viviendo, que antes esa discusión se daba en términos del trabajo. El trabajo era lo que te daba comunidad. Marx, Arendt discuten esto, y bueno, el que tiene un buen trabajo, bla. Pero ahora la tecnología nos está dando un tipo de comodidad que ahora la gente hace alarde de yo me senté a ver una serie en un día y he visto 25 capítulos en 24 horas, y eso es un tema de conversación porque así es tan cómodo, distinto de esperar que en el teatro griego se ponga en escena una vez al mes un episodio. Hoy nosotros tenemos un supuesto control de nuestro entretenimiento, pero ¿qué tipo de entretenimiento?
hacia dónde nosotros mismos nos estamos llevando. Estamos cediendo nuestra condición de sujetos y estamos muy cómodos. Hoy en día, hoy quién sabe abrir un hueco en el piso como constructor, o para qué, si usted puede estar chateando, conversando con la esposa y nada más apretando el botón de la máquina que abre el hueco en el piso, y nos hemos ido discapacitando. Mira el tema de la música aquí. ¿Quién fue la última vez a una fiesta donde hubo un grupo musical? Hay que tener mucho dinero para tener un grupo musical. Usted ahora llega a una fiesta y aprieta el celular, Spotify, y te reproduce con una bocina y se hizo la fiesta. Y es perfecto, es económico, es cómodo, y no hay ni siquiera necesidad de internet, se ha descargado las listas. O sea, todo este tipo de fenómenos están ocurriendo en el ámbito de lo social, pero que también están incursionando en la política. Como bien dice Raiza, hay algún verso que se suelte en las redes que es falso, que nadie ha dicho, porque ya es el tema de conversación. Lo decíamos la vez pasada con respecto a este filósofo chino que se discutió por un rato, y después hemos quedado haciendo el ridículo de darnos cuenta de que, oye, estamos leyendo un filósofo que no existe, de un libro. Bien, pero directamente Hannah Arendt nunca habló del tema de la posverdad, pero si analizamos su obra, dentro de su obra hay preocupaciones en Hannah Arendt. Por ejemplo, en los años 50, en los orígenes del totalitarismo, entre pasado y futuro, todo el tema de lo que Hannah Arendt llamó verdad y política, que filosóficamente empieza a analizar el tema de la verdad en el ámbito de la política, o de su gran contribución a la filosofía política, como lo es la esfera pública. Disculpen. Pero más adelante dice, oye, este asunto de la verdad es algo un poco más delicado. Y antes de morir, unos 5 años antes, ya tenía terminado algunas deliberaciones diferentes en torno a la verdad, y va directamente a decir, bueno, lo que se vive en la política es la mentira. Porque pareciera que esto de la verdad, como un tema muy filosófico, que nosotros estamos esperando que salga un Demóstenes o un Cicerón y nos diga aquí, bueno, yo me voy a poner los zapatos de la gente pobre, y entonces yo voy a vivir mi presidencia como un hombre pobre, y voy a sentarme en sillas gubernamentales como un hombre pobre, porque yo voy a recuperar el fenómeno de la representatividad en la política. Ya eso Platón lo había dicho en El Político. Es muy, muy delicado cuando combinamos política con poesía, porque ya desde ahí hay un discurso que no tiene nada que ver con la verdad. Y nosotros también tenemos que superar ciertos romanticismos históricos donde nosotros creemos de que en realidad la verdad tiene una relación con la política. Pareciera que en la historia de las ideas la verdad nunca ha sido parte de las virtudes de lo que, bueno, si es que tienen los políticos esto que llamamos nosotros virtud, o si es que todo este tema de la comunidad política y de la verdad en la política solamente yace en los libros de filosofía política, pero que en la realidad política los politólogos, los teóricos de la política, los cientistas políticos han hecho un mejor trabajo de decir, bueno, es que en la Asamblea Nacional posiblemente nunca se ha discutido el tema del bienestar social. Se han discutido otros tipos de bienestar, quizás individuales. Pero nosotros seguimos teniendo una imagen muy particular de la política. Arendt, también en esta obra que se llama La crisis de la República, donde ella habla sobre el asunto de la mentira en la política, y en Eichmann en Jerusalén, donde se trabaja todo este tema, donde vale analizar qué pensaban las personas que estaban acompañando a los campos de incineración al momento en que estaban asesinando a todas estas personas durante mucho tiempo. O sea, no pasó un día, no pasó 2 días, pero muchos años. Y la conclusión a la que Hannah Arendt llega es que, bueno, definitivamente no estaban pensando. Ahí quizás todo el mundo estaba trabajando. Entonces, entre estas obras, ¿cómo uno puede tratar de comprender? Porque en los orígenes del totalitarismo, todo el tema de las construcciones ideológicas, cómo empezamos a hablar de este pan-eslavismo o el pan-germanismo,
que empiezan a crear ficciones sobre los hechos reales y que los seres humanos, mire, eso es muy parecido, ¿no? Por eso digo, no hay posverdad en la obra de Hannah Arendt, pero este tipo de construcciones ideológicas o la manera en que se trabaja la verdad en la obra arendtiana está muy relacionado con el asunto de la posverdad. Te diré 5 ejemplos rápidamente para terminar. Dice, 1, con el tema de la fragilidad de la verdad factual, hay una vulnerabilidad de los hechos. Los hechos reales son plenamente vulnerables a la opinión. Ahora, no hay política sin opinión, la opinión pública es necesaria, pero eso no es lo que estamos discutiendo, porque la verdad, sí también, la posverdad es un tipo de opinión. Y es decir, de dar una opinión no significa que es una opinión política. Hay muchas opiniones que son peligrosas, sobre todo porque en ese tipo de opiniones lo que se están son fabricando imágenes, y ese tipo de imágenes están ayudando a crear como un mundo alternativo en donde las personas están conectadas de la realidad. Y muchas de estas construcciones ideológicas lo que han hecho en el siglo XX y mucho antes son crear ficciones reales en donde toda la población está viviendo y hay una suspensión y desplazamiento de la política, y lo que estamos viviendo es una realidad alternativa que en realidad no existe. Muy parecido, para cerrar, es con el tema de la Segunda Guerra Mundial, no, la Guerra de Vietnam, que Estados Unidos siempre estuvo ganando. En todo momento Estados Unidos ya estaban listos y iban a regresar con la gloria a los Estados Unidos. En ningún momento Estados Unidos estuvo en la condición de ventaja durante la Guerra de Vietnam. Pero lo que se decía en la televisión, que hay mucha culpa también de los relacionistas públicos, de las televisoras, que ahora le llamamos fake news, o como una contradicción, pero bueno, todo eso también era fake news, todo eso también era culpa. Tengo algunas otras cosas que decir, pero me toma todo el tiempo. Muchas gracias. Muy bien, Carlos. Sí. Bueno, a diferencia de los que me... ¿Se oye bien, no? Sí. A diferencia de los que me antecedieron, yo me impuse presentar por escrito la ponencia, de manera que me voy a tratar, que esta es la mejor manera de tener el tiempo, de asumir el tiempo, y creo que el personaje que voy a tratar es Byung-Chul Han, que creo que viene muy a propósito del tema de la posverdad y también de la posdemocracia, y eso es lo que voy a tratar de demostrar. Y voy a comenzar con un epígrafe de una cita de un profesor de filosofía español, por cierto, Juan Carlos Velasco. Abro las comillas. Para muchos, la tecnología digital a gran escala iba a reanimar nuestras languidecidas democracias. El tecno-optimismo hizo pensar que el progreso tecnológico residía la solución a todos nuestros problemas, pero algunos advirtieron del riesgo de que la e-democracia se convirtiera en realidad en populismo electrónico y en algo lucrativo. Fin de la cita. Uno de ellos es el filósofo surcoreano radicado en Berlín, Byung-Chul Han, tal como lo voy a expresar a continuación. Bien, tal como lo aseveró el profesor Toribio y si no Hannah Arendt, quien me acaba de anteceder, vivimos en tiempos en que la mentira ha dejado de ser una anomalía del discurso político para convertirse en la norma. En este escenario que domina la posverdad, un vocablo definido por el diccionario Oxford de 2016, que alude a aquellas situaciones en las cuales los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que las apelaciones a las emociones y las convicciones personales. Por ello, las teorías políticas se enfrentan hoy más que nunca al apremiante desafío de adaptarse a fracasar
en su objetivo fundamental, a saber, formar ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con la democracia. Ya en sus libros sobre modernidad líquida y otros temas culturales de la cultura política líquida también, el sociólogo judeo-polaco Zygmunt Bauman nos alertaba que la posverdad no solamente es una mentira bastante más sofisticada, sino sobre todo el síntoma de una sociedad que ha perdido la confianza en la certidumbre de los enunciados científicos, en la experticia de los técnicos y en las instituciones democráticas, y dentro de ellas especialmente en las promesas de los dirigentes políticos y en la producción ideológica de las élites socioculturales. El sentimiento de inseguridad y vulnerabilidad que Bauman asocia a la desaparición de los puntos fijos en los cuales colocar la confianza en las instituciones y los gobernantes, en uno mismo, en los otros, en la comunidad, conspiran contra la disposición a generar soluciones. Para este autor, la posverdad es, en síntesis, un círculo vicioso que solo anticipa parálisis y desintegración social. Muy en consonancia con la crítica de Bauman al devenir de la modernidad, Byung-Chul Han inventó otra metáfora que se corresponde con la baumaniana liquidez, a saber, la sociedad de la transparencia. Esta noción, desarrollada con perspicacia en casi todas sus obras a partir del 2012, describe un mundo caracterizado por la visibilidad nítida, en la que se allanan todas las acciones sociales con el fin de insertarlas en un torrente consumista que favorece al gran capital y conducir al sometimiento de todos los ciudadanos a la rutina diaria. Así, al ser desprovisto de resistencia, nos conformamos con nuestra situación de servidumbre. La transparencia es sobre todo una condición existencial que determina nuestra relación con el entorno sociopolítico y con nuestra interioridad. Acostumbrarnos a una vida sin fricciones, a la docilidad, o en nuestro caso, a no luchar por la consecución de un sistema democrático sólido como aspiraba Benjamin Barber. Pensemos en un mundo donde todo fluye, pero no en el sentido de Heráclito o de Nietzsche, sino que se mueve sin obstáculos, espejos perfectamente pulidos, pantallas táctiles que responden al menor goce, etc. Esta es la estética de la transparencia, una situación que implacablemente busca eliminar cualquier aspereza que perturbe la existencia. Pero una visibilidad que promete comunidad oculta una pérdida profunda. Al desterrar lo crispado, lo que se resiste, también excluimos la posibilidad de reflexionar, de encontrar sentido a nuestro esfuerzo, a nuestra capacidad de pensar. La transparencia nos seduce con su fluidez, pero nos condena a que no podamos aferrarnos a algo que perdure. El ámbito digital encarna esta metáfora con una claridad inquietante. Las pantallas de nuestros dispositivos perfectamente lisas son el símbolo de una interacción sin esfuerzo. Deslizamos los dedos, navegamos por contenidos entrecruzados por algoritmos que, diseñados para minimizar la fricción, nos aíslan de la alteridad, de aquello que podría desestabilizar nuestras certezas. Las consecuencias de esta proliferación de lo transparente o de lo líquido, como dijera Bauman, son profundas. La existencia se vuelve un deslizamiento continuo carente de puntos de apoyo. La falta de resistencia genera una sensación de vacío que Han vincula al malestar de nuestra época. Sin obstáculos que nos obliguen a detenernos y reflexionar, nos encontramos atrapados en una sociedad perfecta pero estéril,
en la que la resignación y la apatía se convierten en síntomas de la modernidad que ha sacrificado el sentido de fluidez. En el núcleo de su concepción, de Hahn, por supuesto, yace una aversión a la idea de alienación similar, aunque no teorizada, a como fue formulada por Marcuse en Un hombre unidimensional, y también a las distopías, más a la de Huxley que a la de Orwell. Vivimos en una época que rechaza lo incómodo, lo que desafía o hiere, relaciones sin conflictos, entornos que no exigen enfrentar lo diferente. Sin embargo, esta obsesión por la transparencia tiene un costo. La resistencia, la fricción, incluso el dolor son elementos esenciales para el crecimiento humano. Al eliminarlos, perdemos la capacidad de transformarnos, de aprender del entorno con lo que nos rodea. La transparencia, así definida, al igual que la posverdad, nos envuelve en una comodidad engañosa, sacrificando la riqueza de lo impredecible. Esta lógica también se extiende al ámbito político. Los discursos actuales tienden a evitar las aristas buscando un consenso aparente que no ofenda ni provoque. La política transparente, sin embargo, oculta las tensiones reales de la rigurosidad de la sociedad, sofocando el potencial transformador del conflicto mismo. Al eliminar la rigurosidad del debate, se produce un estancamiento disfrazado de armonía, donde las verdaderas diferencias no encuentran espacio para manifestarse. Frente a esta hegemonía de lo transparente surge la pregunta: ¿es posible resistirse? La respuesta comienza por revalorizar lo que nuestra época ha desechado: la rigidez, la incomodidad, la intransigencia. Esto implica buscar el enfrentamiento con lo que desafía y transforma. Aceptar la ficción nace del esfuerzo por enfrentar la trivialidad. Esta crítica nos confronta con una paradoja, a saber, lo que parece facilitar la vida también la empobrece. Hahn ofrece respuestas simples, pero su sola formulación ya es un gesto de rebeldía. Nos desafían a imaginar una sociedad que no tema la aspereza, que encuentre en la imaginación no un obstáculo, sino una oportunidad de reconectar con lo que realmente importa. La inquietud por lo disruptivo representa para él el diagnóstico de la crítica a la sociedad contemporánea, licuada en torno a los ecosistemas líquidos digitales, que desplazan el espacio público tradicional. La ira que solía movilizar de forma activa a una ciudadanía dispuesta a desencadenar acciones de cambio se disuelve dentro de la acumulación compulsiva de créditos virtuales absurdos. Estas son las condiciones que crean una era post-metafísica, una época sin tiempo para ejercer el tipo de cuestionamiento que posibilitaría una auténtica reflexión sobre nuestra existencia. Reducido al mero vivir y sometido al dominio de la tecnología digital, este mundo puede ser visto, pero no puede ser aprehendido. Si la propuesta es mantenernos exentos de toda duda y por lo tanto del verdadero entendimiento, lo que queda es una existencia que flota sobre la información como una posverdad. Y esta es la gramática más elemental del lenguaje, de la eficiencia, porque totaliza lo adictivo, el contar y cuantificar en detrimento del discurso racional que brinda espesor y sentido a las cosas. Hasta donde yo lo he leído, no soy especialista en su filosofía, Byung-Chul Han no menciona el vocablo posverdad, a pesar de que todavía escribe y todavía está activo. Pero sí discurre sobre los fake news,
uno de los pasajes más emblemáticos está en su libro, ya lo tengo por ahí, No cosas, quiebras del mundo, quiebras del mundo de hoy. En la página 18 cito: los fake news son informaciones que pueden ser más efectivas que los hechos. Lo que cuenta es el efecto a corto plazo. La eficiencia sustituye a la verdad. Fin de la cita. Los fake news muestran el peligro de la sociabilidad digital, que en ausencia de una fuerza dispuesta a cuestionar a los individuos que las distribuyen, disuelve la frontera entre el yo y el otro, de manera que no existen diferencias entre nadie, tal como repiten los dogmas del mercado. Sometidos a una violencia neuronal, que es un término de Han, no solo se elimina el conflicto con el otro, sino que se bloquea cualquier posibilidad de encuentro con el otro. De ahí que el aburrimiento profundo, encapsulado en la pura agitación infinita de las redes sociales, las mismas en las que los seres humanos se adicionan a la obstinada repetición de esos fake news, incubándose. Así concluye el autor de La Sociedad de la Transparencia, y un librito que también escrito en el 2012 sobre ese tema, El huevo de la experiencia dócil. De manera que, además del caldo de cultivo para la manipulación, se conforma una cultura no democrática de vigilancia y control. Crecen los temores no infundados de que los canales de participación cívica pueden ser rastreados y neutralizados, de que sean silenciadas las voces críticas con las iniquidades sociales y los abusos del poder. Aquella euforia digital con la que se vieron los primeros pasos del ciberespacio no nos dejó apreciar lo arriesgado que resulta en clave democrática que las infraestructuras básicas de la información que alimentan las actividades esenciales de la esfera pública pertenecen a grupos privados capaces de arrimarse al mejor postor, sin imponer su ideología. Depositar instrumentos de poder y control social ha sido una irresponsable dejación que ya no es fácil de revertir. La concepción de la dominación que Han elabora a lo largo de su obra cumple con el rol clave para entender los vínculos sociales y políticos entre la acelerada expansión de la tecnología digital y el triunfo cultural casi sin contrincantes del capitalismo neoliberal. En su libro Sobre el Poder, publicado por primera vez en 2005, la editorial GV de Barcelona lo publicó en español en el 2016, contenía la premisa de restarle al poder al menos esa fuerza que se basa en el hecho de que en realidad no se sabe a ciencia cierta en qué consiste. Para ello, el autor comienza con un análisis crítico de los fundamentos del poder desarrollado por el sociólogo Niklas Luhmann, quien define el poder como una simbiosis entre soberano y súbdito. El súbdito quiere por sí mismo lo que quiere el soberano, de forma tal que quien en adelante desea obedecer, obtener un poder absoluto, no tendría que hacer uso de la violencia, sino de la libertad del otro. Página 11 y siguientes. A partir de este punto, el filósofo surcoreano subraya que cuanto más poderoso es el poder, con más sigilo opera. El hecho es que el poder, cuando tiene que hacer expresamente hincapié en sí mismo, es incapaz de operar con una fuerza intransparente y por ende se debilita. La disputa al interno del poder se relaciona con la manera en que un mismo contenido se asimila por el súbdito, ya sea como de hacer ajeno a cumplir o como hacer propio a realizar, aunque lo realmente decisivo es cómo se motiva una acción. La frase
que expresa la presencia en el espacio del poder superior. Por lo tanto, no es de todos modos tengo que hacerlo, sino lo quiero hacer. En otras palabras, la respuesta a un poder superior no es la negativa interior, sino la buena disposición, ya que el poder no funciona en este caso como una acción mecánica que se limita a desviar un cuerpo de la dirección original, sino más bien, cito, como un campo dentro del cual tal cuerpo se mueve con libertad. Página 21. Esto quiere decir que en el caso de una obediencia que se cumple en libertad, la continuidad del yo del soberano es bastante estable, ya que está mediado por el otro, y por el contrario, cuando la continuidad del sí mismo del soberano es mantenida a través de la coerción, esta es frágil a causa de la deficiente intermediación. En ambos casos, el poder siempre ayuda al yo del soberano a reivindicarse. Así, asimismo, empero es la intensidad de la intermediación, es decir, la persuasión de la comunicación entre el poder del soberano y la obediencia del súbdito, lo que genera más sentimiento de libertad. Pero si esta estructura interna de la intermediación se reduce a cero, solo sería pura violencia y sometimiento cruel, lo que establecería la forma de manifestación del poder. Obra citada, páginas 67 y 7. Establecidos los prolegómenos para pensar la lógica del poder, Byung-Chul Han se interroga acerca de los mecanismos a través de los cuales este crea sentido, y esta es la última página, y funda la constelación de ideas con las que desenvolverá su crítica al estatus que con el quo del neoliberalismo representado por la tecnología digital, de forma tal que incluso la verdad no es más que un metarrelato que surge de la voluntad del poder. Cito: el despliegue del poder tecnoliberal no debería ser un objeto de crítica por lo que el Big Data prohíbe o limita, sino por lo que permite y vuelve ilimitado, e incluso por lo que cuando parece prohibitivo y limitante también causa placer. Fin de la cita, página 57. Otro problema asociado con... Bueno, esto lo voy a dejar. En esta laissez-faire, la información devenido en el capitalismo de la vigilancia se degrada a las personas a la condición de datos y de ganado consumidor. Han sostiene que la historia de toda forma de dominación ha tenido su propia política de transparencia. En el régimen de la información, las personas son visibles y se esfuerzan por alcanzar esta visibilidad al extremo por sí mismo, voluntariamente a tal punto que se vuelve transparente. Transparencia se llama a la política de hacer visible el régimen de la información, y la transparencia se transforma en un imperativo. Todo debe ser transparente, las personas deben ser transparentes, la información debe ser transparente. Pero lo único que no es transparente en este régimen es la dominación misma, porque la dominación se ejerce mediante un trasfondo de oscuridad, el de los algoritmos. Todo esto para explicar por qué los seres humanos nos dejamos persuadir por los fake news y por qué los líderes carismáticos e influencers logran obtener tantos seguidores. Cito a Byung-Chul Han: en la era de los fake news, la desinformación y la teoría de la conspiración, la realidad y las verdades fácticas se han esfumado. Fin de la cita, página 71 de Infocracia. Es así como la infocracia sustituye a la democracia en este escenario de la posverdad por la explosión de los medios alternativos en las redes sociales y fortalecidos por los algoritmos. Se está formando una humanidad que está pendiente de la última imbecilidad que sale de un influencer, es decir, la fundamentación de la postdemocracia. Muchas gracias.
venir a este conversatorio. Quiero agradecer a Manolo la excelente introducción que ha hecho el día de hoy y a Raiza por esa presentación llena de motivaciones, cosas para comentar allí. También Toribio hizo una interpretación muy actual sobre lo que es el pensamiento de Hannah Arendt y que es algo que hay que retomar, y también agradezco la ponencia de Carlos sobre Infocracia de Byung-Chul Han, que es lo que digamos sirve un poco para enlazar ahora con el tema de la postdemocracia, que es el tema que habíamos acordado con Manolo hace varios meses que íbamos a conversar hoy. Miren, el término postdemocracia fue utilizado por primera vez no por un francés, que mucha gente piensa que porque post tiene que ver con algún francés. No, en realidad fue utilizado por Colin Crouch, un profesor británico que da la casualidad que estaba en Warwick, la universidad donde yo estudié, pero esto ocurrió unos 10 años después. Y Colin Crouch llamaba la atención en esa investigación sobre algo que le estaba ocurriendo al Estado. Era una reflexión más sobre la teoría del Estado, porque él lo primero que hace es indicar, estamos hablando en 2006, lo primero que hace es indicar que las corporaciones privadas han adquirido un poder inusitado. Estamos en el siglo XXI, estamos viviendo una época que no tiene comparación con nada que conozcamos antes. Y ese poder inusitado de las corporaciones privadas evidentemente no se refiere a países pequeños como Panamá. Estamos hablando para las grandes potencias. Esas corporaciones eran demasiado poderosas. ¿Por qué? Porque entre otras cosas esas corporaciones son transnacionales, es decir, no operan dentro de los límites de un Estado-nación. Y además de eso está el tema de la tecnología, que hace que literalmente el Estado territorial, tal como lo conocemos, no tiene ningún sentido para esas corporaciones. Esas corporaciones sencillamente establecen relaciones con clientes de una manera directa. Así que el Estado es totalmente irrelevante. ¿Alguno de ustedes conoce cuánto paga Amazon de impuestos en Panamá? Por supuesto que nada. ¿Hay gente que compra Amazon en Panamá? Sí, mucha gente, mucho dinero. Pero eso no reporta absolutamente ningún tipo de ingreso fiscal para Panamá. La otra cosa que hace Colin Crouch en su libro sobre postdemocracia es llamar la atención sobre este tema. Es difícil. Yo sé que Manolo es una de las personas que mejor maneja este tema en América Latina, en el mundo. Pero hay que decirlo, creo que Manolo también lo ha mencionado en otras intervenciones, es el tema de las elecciones y los partidos. Ya las elecciones y los partidos no son lo que eran. Hubo un tiempo, yo voy a decir que sí, hubo un tiempo en que las elecciones nos jugábamos el futuro. Hubo un tiempo en que a las elecciones íbamos los ciudadanos como si fuésemos un ejército ideológico con nuestras ideas y nuestras concepciones, todos muy bien organizados, todos muy bien pensados, y sabían que era lo que queríamos y sabíamos que era lo que íbamos a hacer y sabíamos que podíamos ganar. Yo no sé si ese mundo existió o no, pero sí les digo que eso ahora mismo está sencillamente fuera del horizonte. Eso no representa ninguna relación real. Y voy a explicar un poco de dónde viene eso. Y hay otra cosa que apunta Colin Crouch, que para mí es muy importante y que muchas veces se nos queda fuera del debate. En mi opinión, a Byung-Chul Han muchas veces se le queda esta parte fuera de la cuestión, que es el problema de las políticas públicas. Entonces, qué difícil es armar este juego, donde en condiciones cambiadas tenemos que pensar en la política, en las elecciones,
tenemos que pensar en las políticas públicas que protegen los derechos de las personas, que son las que configuran su bienestar, con las herramientas que usábamos hace 100 o 50 años, cuando el mundo ha cambiado de una manera tan drástica. Miren, yo no quiero preocuparlos demasiado, pero sí quiero decirles que cuando ¿cómo se llamaba? Rómulo Augusto tomó el poder en Roma, y para nosotros, a partir de ese momento en la historia, tal como la contamos hoy, murió la República y comenzó el Imperio. Ese fue el primer emperador romano y empezó el Imperio. Bueno, los romanos siguieron creyendo que tenían una república y siguieron hablando de república por varios cientos de años después, cuando nosotros datamos el fin del mundo antiguo, cuando un rey visigodo tomó posesión de Roma, y sabemos el día exacto en que eso ocurrió, y decimos, ahí terminó el mundo antiguo y empezó el mundo medieval. Bueno, la gente en Roma prácticamente no se enteró de eso, siguieron pensando que todo seguía igual. Yo tengo la sensación de que nosotros seguimos comportándonos de una manera que se refiere a un mundo perimido. Ese mundo se acabó, se terminó, y no nos hemos dado cuenta. Y la ambigüedad que yo hallo, me gustaría que Manolo intervenga después, la ambigüedad que yo hallo en el concepto de la democracia fatigada, es que hay veces que nos representamos el problema como si fuera el problema de un resfriado que uno tiene. Y el resfriado, pues, uno se recupera después. ¿Se da cuenta? Nosotros pensamos que verdaderamente vamos a tener un buen sistema de partidos en 5 años, o en 10, o vamos a volver a hacer política ideológica en 5 años o en 10, o vamos a tener al PRD, o vamos a tener un partido. ¿Se da cuenta? ¿O es que todo eso se perdió y lo que tenemos es que ajustarnos a un mundo nuevo y ser creativos con nuevas formas de política, nuevas formas de pensamiento y nuevas formas de hacer ciencia? Esto lo digo en conexión con el hecho de que yo soy abogado, me gradué de la Universidad de Panamá de abogado y empecé a estudiar filosofía. Después tuve la suerte de ganarme una beca del gobierno británico y estudié filosofía política en el Reino Unido, en la Universidad de Sussex en Warwick. Estuve 7 años por allá. Regresé con el proyecto de hacer una maestría en estudios políticos, que fuese una maestría interdisciplinaria. Y ese proyecto, gracias al apoyo del rector de la Universidad de Panamá en ese momento, Carlos Iván Zúñiga, se hizo realidad y pudimos concentrar a los mejores profesores de una serie de disciplinas, desde economía, psicología, teoría constitucional, había historia de las ideas, en fin, había una serie de profesores que venían de distintas facultades y tuvimos una promoción solamente. Pero la idea fundamental de esa maestría era que es la necesidad de integrar el conocimiento. Los equipos de trabajo son multidisciplinarios porque la gente viene de distintas disciplinas. Los temas que se tocan en los equipos constituidos de esa manera son interdisciplinarios porque suponen el diálogo entre distintas disciplinas. La historia y la política y la sociología y la filosofía se tienen que conversar. Pero los resultados de ese trabajo son transdisciplinarios, porque van a atravesar todas las disciplinas. Y hay que hacer un reconocimiento de que eso que yo pensaba que era una disciplina, dejó de ser una disciplina y necesita el concurso de esos otros saberes. Por esa razón es que a mí me parece muy loco haber hecho de las elecciones y de los estudios de medición para las elecciones y las campañas una ciencia propia. Una de las cosas que a mí
me llamó la atención en el año 2014 en un encuentro de politólogos que hacíamos con el CIDEM. Yo ofrecí una ponencia sobre Spinoza y la necesidad de educar las emociones. Ya se veía venir un poco el desconcierto de los años que siguieron, pero la idea de trabajar sobre Spinoza y la educación de las emociones es sencillamente porque la idea que nosotros tenemos y que está un poco en la base del tema del estudio de las elecciones es la del elector racional, la del sujeto racional, del individuo que piensa, analiza, juzga y hace la decisión correcta, hace el escogimiento correcto. Señores, eso es un invento, siempre ha sido un invento, eso no existe en la realidad. En Spinoza tenemos muy claro que el ser humano es un ser emocional. Puede que llegue a pensar, puede que llegue a usar la razón, es posible. Si tiene educación, si tiene un entorno adecuado, es posible que haga cosas racionales. Pero fundamentalmente es un ser emocional, está dominado por las emociones. Eso está desde el siglo XVII gravitando sobre nosotros. Pero es ahora que estamos descubriendo esa realidad, de que en realidad el discurso político se ha convertido solamente en una especie de estímulo para ciertas emociones que yo diría que no son muy sanas, son emociones tóxicas. El populismo básicamente consiste en encontrar a quien odiar, encontrar ese enemigo terrible al que hay que vencer. Le vamos a poner distintos nombres, le vamos a poner imperialismo, neoliberalismo, fascismo, le vamos a poner un montón de cosas. No importa la veracidad de lo que estamos diciendo, lo que importa es el estímulo emocional. Entonces, claro, ante eso uno se da cuenta de que, y ese es el discurso de Byung-Chul Han, que la infocracia es el resultado de esas dos palabras. Kratos en griego antiguo es el poder, es gobernar. Entonces la información domina, pero a mí no me parece que eso captura el problema. El problema es la manipulación de las emociones, no es un tema de información. ¿Y por qué digo esto? Porque hay otro lado de la información que yo tuve el privilegio de trabajar en Naciones Unidas como especialista en política social durante 20 años. Señores, hacer política pública es la manera más eficiente de proteger los derechos de las personas. La educación, la salud, no son beneficios que uno va a obtener de los tribunales de justicia. Esos beneficios se van a obtener del sistema administrativo que tiene el Estado para entregarle esos servicios a la población. Y ustedes saben cuál es el principal bien que tienen las políticas públicas para poder entregar esos servicios de una manera adecuada: la información. Si tenemos mejor información, vamos a tener un mejor servicio de salud, un mejor sistema de educación y un mejor sistema de seguridad, lo que ustedes quieran. Porque la información es muy valiosa para la política pública. Tener una política pública gobernada por información de calidad es lo mejor que nos puede pasar. Si nosotros decimos hoy, por ejemplo, sabemos que de acuerdo al censo tenemos 120.000 niños fuera de la escuela. A mí me parece que es tiempo de exigirle al Ministerio de Educación una respuesta para esos 120.000 niños que están fuera de la escuela. Sabemos dónde están, sabemos quiénes son, sabemos quién es su papá y su mamá, y no hacemos nada al respecto. Entonces la información es muy valiosa para los objetivos del desarrollo. ¿Se dan cuenta? No se puede tener objetivos del desarrollo con bla bla bla, con discursos. Se necesita información de calidad.
y aprender a manejar información de calidad y generar información de calidad también. Entonces, en ese contexto, pienso yo que vale la pena recordar algo que decía Mark Twain: si las elecciones fueran verdaderamente útiles, hace tiempo nos habrían quitado el derecho a votar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la realidad? Un sistema de administración pública opaco, que se maneja con el capricho, se maneja con unos intereses particulares, que tiene a la población viviendo en desigualdad, porque ahí se genera la desigualdad. Y entonces tenemos unas elecciones con voto libre, transparente, de acuerdo a sus derechos, que al final vemos qué ocurre cuando estas personas van a la asamblea y tenemos un circo en la asamblea permanente. Hasta golpe ya tenemos, ahora tenemos tinglado de boxeo también. Entonces yo sí creo que hay que volver a pensar las cosas. No podemos sentirnos cómodos con estudiar la democracia a partir del sistema de partidos. No podemos sentirnos cómodos con pensar que la información es dañina y que es lo peor que le pudo haber pasado a la gente tener información. No. Hay que ser un poquito más específicos. Como yo me rehúso a llamar democracia a la orgía del poder y del dinero que tenemos hoy, al final tenemos que decirle, bueno, esto que tenemos, ¿qué es hoy? Esto no es una democracia. Yo no sé si la postdemocracia es algo que viene antes o después de la democracia, pero sí me parece que estamos en una situación histórica en donde es absolutamente necesario cuestionar los conceptos más básicos que utilizamos para interpretar nuestra realidad, porque sencillamente no lo estamos haciendo bien. Lo dejo ahí. Bueno, son muchas cuestiones, ¿no? Yo creo que Jorge ha redondeado muy bien la sesión. Tenemos un reto por delante enorme, ¿no? Bueno, creo que siempre la humanidad ha tenido retos enormes por delante, pero y me ha gustado mucho esa metáfora, ese ejemplo, ¿no? muy pedagógico que has puesto de cuando unos sujetos están insertos en un cambio de época y no se están dando cuenta, ¿no? De ese cambio de época, aunque sí lo sepan y aunque sean conscientes, cerrando 20 segundos los ojos y pensando cómo su vida ha evolucionado en 10, 15, 20 años, ¿no? en lo más cotidiano, ¿no? En la manera de relacionarse con los demás, en la manera de moverse, en la manera de informarse, de conocer, etc., ¿no? Pero es evidente que hay una especie de, pues, no sé si de déficit de atención o de superficialidad y demás, ¿no? Y en ese sentido yo creo que bueno, hay grupos humanos que tenemos responsabilidades y posiblemente pues, los que estamos aquí presentes pues, somos parte de esos grupos humanos porque tenemos un interés vocacional, tenemos un interés o una hechura profesional que nos lleva pues, a estar presente en estas reflexiones y en estos debates, ¿no? Y bueno, yo concuerdo con lo que habéis estado aquí planteando y los autores que se han manejado, ¿no? Bauman y Byung-Chul Han creo que son fundamentales, ¿no? Y que decir tiene Hannah Arendt, ¿no? Pero mi preocupación es un poco llamar la atención a nuestros colegas, ¿no? de que hay cosas que se han terminado y que no vale la pena perder el tiempo, nunca se pierde el tiempo, pero no vale la pena perder el tiempo en darle vueltas sobre ellas, ¿no?
tú has puesto un ejemplo muy claro, que sea así de pasada, como es el tema de los partidos políticos. O sea, olvidémonos. O sea, quiero decir, o llamémoslo otra cosa, pero porque siempre además tenemos en la cabeza los partidos políticos de Diverger. El libro de Diverger tiene 75 años, 75 años, y todavía uno lo encuentra en librerías, ¿no? Y lo encuentra en reediciones o no sé, bueno, o incluso el propio libro de Sartori y demás. Eso ya no existe, estamos en otra lógica, y esto supone que tenemos una obligación, ¿no? Tenemos una obligación que es fundamental, ¿no? Tú has citado muy bien a Spinoza y cuando te has referido al tema de las emociones, porque además las emociones, y hablar de las emociones, pues también todos lo sabemos, en una cultura machista, en una cultura patriarcal, las emociones eran de flojos, ¿no? O sea, ¿qué es esto de llorar? ¿Qué es esto de tal, no? Aquí, para nada, ¿no? Aquí lo que tenemos es la razón pura y dura y un razonamiento lo más sofisticado que pueda haber, y entonces pues caemos en esas aberraciones. Me ha encantado eso que has reflexionado sobre el tema de la elección racional, ¿no? Y esa monstruosidad, ¿no? Entiéndame, monstruosidad no es, porque fue un esfuerzo intelectual para entender lo que estaba pasando, ¿no? Pero cuando se planteó pues toda esta moda que hizo furor en un determinado momento, ¿no? Sobre todo en el mundo anglosajón o en el mundo norteamericano, ¿no? de los años 80, ¿no? A propósito del rational choice y todo esto, ¿no? Bueno, hoy estamos en otra, ¿no? Y lo estamos viendo, y a mí lo que me interesa es que ver cómo hay gente que lleva tiempo, que se ha dado cuenta de ello, y que en esta orgía de poder y de dinero, pues han hecho mucho dinero y siguen haciendo mucho dinero, ¿no? Que es el mundo de la consultoría, el mundo de los comunicadores, etcétera, ¿no? El marketing político, ¿no? Que ha sabido vender perfectamente una serie de trucos, de recetas para alcanzar el poder, ¿no? Y ser pues, usufructuarios, ¿no? de lo que significa alcanzar el poder. Entonces, pero esto es solo una parte de lo que nos debe interesar, ¿no? Otra llamada de atención, y es al filo de la exposición de Raisa, bueno, es que al haberse producido unos cambios tan brutales en el mundo de la comunicación, esos cambios brutales condicionan absolutamente todo, porque condicionan el posicionamiento de las personas, de los individuos en el debate público. En unas sociedades, además, que no olvidemos, las sociedades siempre han sido complejas, por supuesto, pero es que estamos en una sociedad global de más de 8.000 millones de personas, ¿no? Y digamos, manejar ese conjunto de individuos, cuando planteamos que hay problemas que son absolutamente globales y que por definición afectan a esos 8.000 millones de personas, el tema del calentamiento, el tema de los movimientos de población, el tema evidentemente que conlleva a todo lo que supone el tratamiento de enfermedades y demás, ¿no? Es decir, un poco ese señuelo de la gobernanza mundial, ¿no? Porque evidentemente el cambio, estos tres problemas que he planteado, estos tres eventos que he planteado, que están en boca de todo el mundo y en cualquier sociedad, es decir, cambios demográficos, cambios o movimientos de población, cambio climático y el tema pandémico, diríamos, bueno, no tiene otra solución si no hay un manejo global, porque es un problema global. O sea, es decir, no es un problema de que yo me encierro en mi pueblecito, en mi valle y me busco la vida, ¿no? Eso es absurdo, ¿no? Pero donde quiero llegar es que ese escenario requiere, y lo has dicho muy bien, de la interdisciplinaridad. O sea, este rollo de que yo soy politólogo, que tú eres economista, que tú eres filósofo, que tú eres... O sea, no
O sea, no. De acuerdo que uno puede tener su línea, su enfoque, su punto, pero tiene que estar en permanente diálogo con otras disciplinas, pero en permanente diálogo. O sea, esto se ha acabado, esta universidad que hemos generado en lo que podemos denominar la universidad de masas de los años, pues eso, de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que bueno, que es cierto, pasó una universidad de tener, yo qué sé, 100 estudiantes a tener 10.000 estudiantes, digo, para que nos hagamos un poco de idea de lo que quiero decir. Se ha multiplicado por 100 el número de estudiantes, ¿no? Cuando yo era universitario, a principios de los años 70, pues en España no me voy a inventar la cifra porque sería ingenuo, pero es ridículo. Pero evidentemente éramos muy pocos los universitarios que éramos en España en el año 1970, ¿no? No tiene nada que ver con el mundo universitario ya no ahora, sino incluso 25 años después. Es decir, los universitarios que había en España cuando yo ya daba clase en el año 90, 95, ya se habían multiplicado por varios el número, ¿no? Y entonces, claro, había que atender eso y había que cuadricular las universidades, las facultades, los departamentos, etc. Pero eso fue una solución administrativa, una solución burocrática que hay que superar, que ya está superada, ¿no? Y eso también es yo creo que a propósito de lo que estamos haciendo aquí esta mañana, es un llamado, ¿no?, a este tipo de colaboración. Fijaros, antes de este acto hemos estado firmando un convenio con Infoplazas, ¿no? Claro, Infoplazas tiene 430 puntos en este país para llegar a la gente, a propósito también de lo que se ha dicho aquí, ¿no? A propósito de esos datos, a propósito de la información, saber de qué va este país, ¿no? Es un país que es pequeño en términos de kilómetros cuadrados y en términos de población, pero que es extremadamente diverso, extremadamente complejo, etc. Pero que tenemos mecanismos para conocer el país, ¿no? Es un lujo tener 430 puntos de información, de acceso para llegar a comunidades muy dispersas, muy diversas, de las que no se sabe nada. Bueno, pues ese es el reto también, ¿no?, al que nos enfrentamos, ¿no?, como sociedad, pero también como mundo, diríamos, universitario y demás, ¿no? Entonces ya de lo que se trata este seminario precisamente es llamar la atención de este tipo de temas, de este tipo de problemas. Luego podemos entrar en debates específicos, ¿no? Hablar, por ejemplo, de tu provocación, que me ha gustado mucho, y bueno, da la casualidad, te lo mandaré, yo creo que saldrá publicado mañana o pasado mañana, un artículo un artículo de opinión que acabo de escribir, que se titula algo así como Las elecciones moribundas, o nos han robado las elecciones, o no sé qué, algo así, que es una reflexión sobre el papel de las elecciones hoy, ¿no? Y de cómo es absurdo, ¿no? O sea, la frase de Mark Twain me parece fenomenal. Pero, por ejemplo, el caso de Estados Unidos hoy, ¿cómo podemos creer en un sistema en el que el poder desde arriba dice: vamos a modificar los distritos electorales de Texas para ganar 5 diputados más en este estado que es tan importante, que nos darán el triunfo en la Cámara de Representantes? Y se quedan tan anchos, tienen la mayoría para modificar los distritos electorales, lo han hecho, ya lo han hecho en la Cámara de Representantes, y lo van a hacer porque tienen el Senado, y lo van a hacer. Y a lo mejor esos 5 diputados, esos 5 representantes son fundamentales para que no haya un juicio político a Trump, etcétera, en las elecciones de intermedias del año que viene. Bueno, o cuando la señora Sheinbaum se crea una encuesta formulada desde arriba para preguntar a la gente cómo quiere el sistema electoral, con unas preguntas hechas por el partido dominante, por Morena, para desmantelar todo el sistema electoral mexicano construido durante 30 años. O el señor Bukele, cuando dice, aquí la Constitución prohibía la reelección, pero como tenemos una mayoría, y eso es porque el pueblo lo quiere y porque el pueblo nos apoya, vamos a ir a la reelección, vamos a extender la reelección a 6 años, de 5 a 6 años, vamos a hacer además una elección por sistema electoral minoritario, es decir, de primera vuelta, vamos a eliminar la segunda vuelta para que no haya ninguna duda, etc. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo, ¿no? Es una tomadura de pelo porque además a la gente no le importa. O sea, es que no le importa porque ya están en otra. Y además, si hubiera una voluntad real de saber lo que quiere la gente, tenemos capacidad para saberlo.
tenemos capacidad para saberlo. Desde una perspectiva, no estoy hablando de una perspectiva de gran hermano, que también, como lo hacen los chinos, ¿no? Por supuesto, pero saber realmente cuáles son las inquietudes de la gente y las demandas de la gente, no saber realmente y llegar al fondo del problema. Pero eso no interesa a nadie porque estamos en esa orgía de poder y dinero, ¿no? Esa orgía de la foto que ponía Raiza de las grandes empresas que son las que cortan el bacalao, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos son muchos temas, ¿no? Para debatir. Vamos a seguir teniendo sesiones como esta cada cierto tiempo. Muchísimas gracias por venir. Tenemos todavía, habíamos dicho de cerrar a las 12, tenemos todavía 7 minutos por si hay alguna pregunta, alguna inquietud o dejarnos algún mensaje para que abordemos este tipo de temas en sesiones siguientes. Por favor. Buenos días. De verdad que muy interesante el conversatorio. Me quedé pensando con respecto a la intervención de la licenciada. Todo es, y no voy a defender a nadie, no quiero hacer de abogado del diablo, pero todo es los políticos. ¿Cuál es la responsabilidad de la población que escoge a sus políticos? Tenemos, y me centro en Panamá. Yo participé de política por más de 30 años en partido político. Fui dirigente universitario, vengo de abajo, en el sentido ese de recorrer. Me cansé del partido, dejé el partido. Hoy no pertenezco a ninguno, pero observo, estudio, leo y veo que la población sigue siendo la misma, y disculpen el término que voy a usar porque la gente le golpea cada vez que uno utiliza esta palabra, ignorante políticamente. Y no hay forma de educar a esa población porque, como lo dijeron, y creo que lo dijo el doctor Llanareas, la emoción del discurso. Nos fuimos con la emoción se fueron, porque quizás no todo, nada más un 36% votó, 34% votó por este gobierno actual, se dejó llevar por la emoción del chenchen. Y nadie se puso a analizar que la economía no camina a la velocidad del discurso ese emocional del chenchen. Pero ¿cuál es la responsabilidad de la población? ¿Cómo hacemos si los políticos que llegan a la presidencia son escogidos por la población? ¿Cuál es la responsabilidad de esa población? Es la pregunta, así someramente. Yo quiero mencionar algo sobre eso. A mí me parece que es verdaderamente injusto golpear primero a la población, porque cuando está... No te escuché, perdona. Repita, que no escucho bien. Golpear primero a la población. ¿Por qué? Porque sencillamente el poder está distribuido muy desigualmente en la población. Y quien más poder tiene, obviamente tiene más atribución en los resultados que tenemos en esa sociedad. Yo culparía principalmente a los que tienen el poder. El problema es que tenemos una concepción equivocada de qué es tener el poder, porque la gente cree que tener poder es estar en el gobierno, la gente cree que tener poder es estar en la asamblea, ser diputado, etc. Y en realidad no es así. En la sociedad en que vivimos, yo diría que un diputado puede ser una expresión bastante dramática de lo que es no tener poder. No logran nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso digo que hay que reevaluar el tema de las elecciones cuando estamos pensando en la democracia. ¿Qué tanto verdaderamente pueden aportar las elecciones a la democracia? Manolo tiene la tesis de que en el futuro las elecciones no van a existir. Yo no sé si no van a existir, pero sinceramente sí están perdiendo relevancia,
Puede que exista como un fenómeno más o menos como la gente que suele hacer cosas por hacerlas, casi que iba a decir como ir a misa. La gente de repente va a ir a las elecciones, va a ir a la urna, va a votar y vamos a tener resultados porque eso se hizo hace 5 años y lo vamos a seguir haciendo cada 5 años. Pero verdaderamente nos estamos jugando el futuro del país en las elecciones. Entonces todo parece indicar que no, que en realidad el poder está en otra parte. Y eso es algo que hay que considerar. Yo pienso, Manolo, que podemos proponernos un programa de investigación en el sentido de hacer un esquema de las cosas que necesitamos investigar, cuestionar, replantear en esta cuestión terrible que llaman el declive de la democracia. Y digo que es terrible porque normalmente cuando hablamos del declive de la democracia nos estamos refiriendo a enemigos conocidos. Por ejemplo, el autoritarismo es un enemigo conocido. Yo no diría que el autoritarismo se lo inventaron la inteligencia artificial. No, eso lo sabemos mucho de antes. Ahora, la pregunta es si la inteligencia artificial está introduciendo otras cosas adicionales al autoritarismo, que sí lo hay. Entonces, por eso digo que hay que investigar un poco cómo es que estamos pensando en estos temas. Hay algo que dice Sam Altman, y voy a cerrar con esta cita de Sam Altman, que es el cofundador de OpenAI. Sam Altman dice que hay 3 razones por las cuales la gente desconfía de la inteligencia artificial. La primera razón o la primera hipótesis es lo que él llama el espíritu maligno, que la gente piensa que la inteligencia artificial es un tipo de herramienta que un espíritu maligno se va a apoderar de ella y nos va a comenzar a hacer daño. Él dice, en realidad no hay ninguna inteligencia artificial, ninguna corporación que tiene todo el poder de la inteligencia artificial. Si hay algo que está ocurriendo en realidad es que la inteligencia artificial está sumamente fragmentada. Hay muchas fuentes de inteligencia artificial. Yo recuerdo que hace 3 años, cuando empezó la fiebre de esto, vi de repente un día que había 300 inteligencias artificiales diferentes en esos sitios en internet que uno podía visitar. Y yo decía, pero yo no sabía que era tanto. Hace poco chequeé y ahora hay más de 2000. Entonces, sinceramente, no podemos pensar en la inteligencia artificial como si fuera una cosa, porque no lo es, no es una cosa. Sam Altman dice que la segunda hipótesis de tenerle recelo a la inteligencia artificial es la hipótesis del caos. Es decir, esto ahora ya nadie sabe cómo funciona, ya nadie coordina nada, ya nadie sabe qué empata con qué, porque hay 1.000.000 de cosas diferentes. Él dice que bueno, el tema del caos es algo como lo que siempre hemos tenido que vivir. En realidad siempre hay la posibilidad de comenzar a plantearse colaboraciones, coordinaciones para ir resolviendo los temas prioritarios. Así que tampoco el caos es un tema invencible. Pero él dice que hay una tercera hipótesis sobre los miedos de la inteligencia artificial. Yo creo que esta tercera hipótesis es la que hay que ponerle cuidado verdaderamente. La tercera hipótesis es que las cosas van a funcionar conforme a un sistema que ningún ser humano ni corporación humana ha decidido. Es decir, esa es la hipótesis del posthumanismo, de que va a haber una manera de que las decisiones se tomen en sociedad que no involucra la agencia humana, no involucra conciencia humana, ideas humanas, intervención de seres humanos, sino que es estrictamente ordenado, guiado, sistematizado e implementado por la inteligencia artificial, que de eso ya hay algunas historias, ¿no? Que esa sería la hipótesis más extremas. Por eso yo insisto en que hay que abordar esto con los ojos de por lo menos 3 Cs. La primera C, yo diría, es el tema del control.
El control es algo que verdaderamente puede afectar a las personas, puede afectar a grupos de personas y puede afectar a los países. La tercera C, la segunda C es la comunicación. Tenemos que pensar en las maneras como nos comunicamos normalmente, que están siendo afectadas por la tecnología, por el ciberespacio, por todas estas cosas. Hay violencia en el ciberespacio, así que el tema de la comunicación, yo diría que se enfoca mejor si lo vemos como la necesidad de crear comunidad. Es una comunicación no vacía, es una comunicación que debe estar orientada a crear comunidad. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí podemos hablar mucho más. Y hay una tercera C que es importante y que no tiene por qué estar aislada de la inteligencia artificial, que es la crítica, el pensamiento crítico. No tenemos por qué hacer de eso otra cosa. Tenemos que tener un sentido de educación en donde la crítica y el uso de herramientas digitales son parte del mismo